Chicos, arrancamos con la segunda parte de lo que estamos estudiando de la doctrina de los testigos de Jehová. En la primera parte terminamos, ¿qué estábamos viendo? Que ellos ven o consideran al Espíritu Santo como una fuerza activa, una energía, ¿verdad? Lo despersonalizan totalmente. No es una persona para ellos. No es una persona de la Trinidad. Ok, vamos con la segunda parte. Vamos a ver aquí en la pantalla, por favor, veamos. Dice en esa pantalla que además de todo esto, que se encuentran falsificaciones con lo relativo a la escatología. Por ejemplo, en términos como el alma, el infierno, la inmortalidad, todo eso ellos lo falsifican en las escrituras. Y lo curioso, para que presten atención, aunque cambian cosas en las escrituras y las falsifican, hay algunos pasajes donde se les olvidó. Lo vimos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver Lucas 23:43. Lucas, aquí está en la pantalla, por si no lo quieren buscar, pero está aquí en la pantalla, se los leo. Ojo, recuerden que ellos falsifican también ese tema, un tema de lo que tiene que ver la escatología, el alma, el infierno, la inmortalidad, pero falsifican textos, los cambian, pero hay otros que por otro lado se les va. Dice el texto de Lucas 23:43. Y él les dijo, ese es Jesús hablando con quién, ¿se acuerdan de ese momento? Ajá, correcto. Dice, y él le dijo, verdaderamente te digo que ¿cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, aquí vemos, ya vamos a ver Filipenses, aquí vemos cómo se les pasó esta, porque es algo que ellos contradicen. Se les fue cambiar el término, así como lo dice ahora sí, Filipenses. Vean lo que dice Filipenses 2:8. Ellos hablan, por ejemplo, ellos no creen en el infierno. Ellos no creen en el infierno, tienen conceptos diferentes con la escatología, con términos como el alma. Eso lo vamos a ver más adelante en las otras lecciones. El alma, la inmortalidad y todo eso. Pero aquí se les fue, porque dice Jesús, verdaderamente te digo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, Jesús lo está afirmando, ellos no lo creen. Vea lo que dice Filipenses 2:8. Más que eso, al hallarse a manera de hombre, hablando de Jesús, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte, vea lo que, así es como ellos lo ponen. Pongan atención aquí. ¿Muerte en qué? En el madero de tormento. No, Cristo murió en una cruz. Ellos no creen que Cristo murió en una cruz. Ustedes no han visto los dibujitos de ellos que lo pintan en un poste. Por eso le ponen en un madero. Ajá. Nosotros como creyentes, aquí hablando de nosotros, como creyentes, creemos en la Biblia y que la Biblia es la autoridad máxima y absoluta para la fe cristiana. Nosotros creemos en tal magnitud en la Biblia que tenemos que aceptar. Oigan, me brinqué algo. Aquí está la versión, la otra versión, de verdad, mira, ya iba. La versión de nosotros dice, me estaba adelantando, de este mismo texto de Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? De cruz. La palabra lo dice, no dice en un madero de tormento. Ahora sí, volvemos. Para nosotros la Biblia es nuestra máxima autoridad absoluta para la fe cristiana. Creemos nosotros en la Biblia en tal magnitud que tenemos que aceptar todo lo que ella nos dice, aún si no lo podemos explicar. ¿Entendieron eso? Nosotros tenemos que creer en todo lo que la Biblia dice, aunque no le demos explicación. Por ejemplo,
Nosotros creemos en la Trinidad, aunque en sí no podamos explicar cómo son tres personas que conforman un solo Dios. El problema de los testigos de Jehová, chicos, es que solo pueden creer en aquello que solo pueden explicar. Y si no lo pueden explicar, entonces piensan que las escrituras no deben estar diciendo eso. Es ciencia, entonces. Básicamente. O sea, por esta razón, ellos tuercen, eliminan o cambian para que los textos de ellos encajen de acuerdo al razonamiento de ellos. Y esto no se puede hacer jamás con la Biblia. Nosotros, mejor dicho, debemos estar sometidos como esclavos a las escrituras, lo que ellas digan, y si nosotros las consideramos en su totalidad como la palabra de Dios, debemos estar sometidos, y nuestro intelecto debe estar sometido también a las escrituras. Si la Biblia nos dice que solamente hay un Dios, ¿qué debemos de hacer nosotros? Creer que es un Dios. Si la misma nos revela que esta deidad está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Pues creerlo. O sea, es aceptar la verdad aunque no podamos explicarla. Veamos Deuteronomio. Ahí está en la pantalla. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ok, veamos lo que dice esta palabra. Vean lo que dice. La palabra añadir. Añadir viene del hebreo. Ahí está con su respectiva referencia. Del hebreo que es Yasaf, así como se ve ahí en la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Yasaf. Esta significa ponerle algo más a las palabras que provienen de Dios. También nos da la idea de añadirle algo más, o sea, dando la idea de que es algo contrario o que está en enemistad con la palabra de Dios. Así dice aquí, sí, sí lo dice. Vean lo que significa esa palabra Yasaf, es decir, no añadiréis. Es algo que está en enemistad con la palabra de Dios. Vamos a otro texto. ¿Lo ven ahí? Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículos 18 al 19. Se los leo. ¿Me dicen cuando lo tienen? ¿Listo? Sí. Dice la palabra: yo testifico a todo aquel. ¿A quién? A todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dame un momentito para ver. Ok, ahí está la palabra. Ahí está. Esta palabra es en el griego, que es un poquito difícil, es epititsemi. Y no es el año, ¿verdad? Eso que está ahí. Que significa imponer en un sentido, pero aquí interesante lo que dice, que significa imponer en un sentido hostil. Hostil, algo contrario a la palabra de Dios. Pero vean bien lo que dice, imponer en sentido hostil. Es como forzar la escritura en algo que yo quiero y que no, y que la misma escritura no lo está diciendo. Esto es justamente lo que los testigos de Jehová hacen, cambian los textos. Ahora, vamos a... ¿listo, David? Me dice. ¿Listo? Vean esto. ¿Pueden ver eso? ¿Qué es el evangelio para los testigos de Jehová? Ahí mismo se los voy a leer como lo dice. Si nosotros le pedimos a los testigos de Jehová, hagan la prueba un día, hagan la prueba. Si ustedes o yo le pedimos a los testigos de Jehová que nos expliquen
el punto de vista con respecto al Evangelio, que nos hablen del Evangelio en 5 minutos, ellos nos van a dar 2 puntos. Vean lo que van a hablar ellos. Ellos van a hablar de un paraíso, pero no en el cielo. Hablan de un paraíso terrenal de 1000 años en la tierra. Y dicen que usted no va a estar en la presencia de Dios eternamente. 2. O sea, como que se muere ya. No, ellos no creen que usted va a estar en la presencia de Dios eternamente. Ellos creen que hasta este momento, ¿dónde estoy? Que eso va a ser hasta ese momento y que nosotros no vamos a estar en la presencia de Dios eternamente. No sé dónde, pero hablan del reino. Ustedes van a escuchar que ellos van a hablar del reino, de la iglesia, la de ellos, ¿verdad? Y de las obras que debemos hacer. Y si usted les dice que le expliquen el Evangelio, ellos le van a repetir esto otra vez. Puede ser. De hecho, yo recuerdo No, está feo. cuando a mí me han hablado respecto a ese tema, que decía que vamos a poder convivir con el león y con el cordero en un tiempo. Que el león ya no va a comer, ya no va a ser carnívoro. Entonces, sí, por eso, Ellos lo presentan en sus brochures y todo eso así. El paraíso, que todo eso va a ser así. Ya los invitaron a comer, ¿qué? ¿no? A mí, una ex compañera del curso de inglés, en la conmemoración de la muerte de Jesús, fue un evento que me habían invitado, obviamente lo fui, pero era para la semana que es Semana Santa para nosotros, algo así. Sí, siempre hacen eso en Semana Santa. Invitan para que todos vayan a conocer a Jesús. Cuando ya usted está metido en eso, ellos le presentan a usted a Jesús y usted les pregunta: ay, ¿ustedes creen en Cristo? Sí, Él es nuestro Señor. Y después se lo cambian. Ellos te mienten primero. Hagan la prueba un día, de verdad, si no lo han hecho. Ustedes le dicen: yo creo en Jesucristo. Ellos le van a decir a ustedes: nosotros también. Cuando usted ya está metido y ellos le están a usted sentados en la mesa enseñándole, ya le empiezan a meter y hasta que le dicen: no, Jesús no es Dios. Así al suave. Ok, una vez dicho esto, vamos a leer el texto de lo que es el verdadero evangelio. Vamos a leer un texto en 1 Corintios 15. Búsquenlo en sus Biblias. 1 Corintios 15, versículos del 1 hasta el 4. Vamos a leer lo que es el verdadero evangelio. ¿Lo ven aquí? Se los leo. ¿Lo tienen ahí? Dice, vean lo que es el evangelio. Lo que nosotros presentamos como el verdadero evangelio de Jesucristo. Nosotros no vamos a decir que es un reino. Nosotros no vamos a decir que el evangelio es un tiempo de 1000 años, como lo dicen ellos, o lo que vimos ahorita. Vean lo que es el evangelio. Además os declaro, de nosotros, este es el evangelio de Jesucristo. Además os declaro, hermanos, ojo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, ojo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué sois? Sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso, chiquillos, es el evangelio. Ese es el evangelio. No hay otro. Ahí Pablo lo está diciendo clarísimo. Bueno, aquí está, este es el evangelio. Eso es lo que realmente se debe de predicar en el evangelio, porque si no se predica eso como el verdadero evangelio, dice Gálatas, ¿qué dice? Se lo leo porque está pequeñito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué? Anatema. Sea maldito. ¿Y ellos qué hacen? Se deshace. Es predicar otro evangelio. Los mormones, yo se los enseñé a ustedes, ¿verdad? Los mormones dicen otro testamento de Jesucristo. Es otro evangelio. Y dice la misma palabra de Dios, que sea ¿qué? Anatema, que sea maldito. Así es suave. Mira, más fuerte. Ellos, los testigos de Jehová, predican otro evangelio diferente. Ni siquiera te mencionan a Cristo el Salvador. Esto es lo que ellos piensan de las Escrituras acerca de esta doctrina. Estas son sus doctrinas erróneas con respecto a las Escrituras. Vimos en el primer punto qué era lo que ellos pensaban respecto a la Biblia. Vamos a ver qué piensan ellos, los testigos de Jehová, respecto a la doctrina de Dios. Ese es el punto número 2. Ahí está en la pantalla. Le llevan una mano. ¿Lo vieron, verdad? Ok, los testigos de Jehová, ellos dicen esto, que la doctrina de la Trinidad es una doctrina pagana. ¿Cómo es? ¿Estamos en la doctrina de Dios? Ahorita ya vimos lo referente a de lo que ellos piensan con respecto a la Biblia. ¿Estamos? Ajá. Ahora vamos lo que ellos piensan o creen respecto a la doctrina de Dios. ¿Vamos ahí bien? Ya nosotros en el grupo de WhatsApp yo se los había compartido. Sabemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia porque es una palabra latina, ¿se acuerdan? No es ni hebrea ni griega. Esta palabra Trinidad surgió entre el siglo IV y el siglo V en el Concilio de Nicea, donde uno de los padres apostólicos o padres de la iglesia la usó para referirse ante un hombre que estaba anunciando precisamente como los testigos de Jehová, que Dios es solo uno y que no había tres personas. Y esta persona utilizó esta palabra que en el latín significa tres en uno. Eso significa la palabra Trinidad. Ok. Esta palabra no aparece en la Biblia, pero la doctrina y la verdad de un Dios en tres personas es algo que ya existía en la Biblia mucho antes de que se llamara así. Esto, repito, no es cuestión de la razón o del intelecto humano. Esto es cuestión de lo que Dios revela. Voy avanzando. Ok. Así como los testigos de Jehová niegan la realidad de tres personas en un solo Dios verdadero, también vamos a encontrar personas que niegan que Dios haya creado todo el mundo. De igual manera, solo que uno es testigo de Jehová y el otro es ateo. Ateo, no teo, ¿verdad? Ateo. Hay personas que niegan que Dios haya creado el mundo. Nada más que unos son testigos de Jehová y los otros son ateos. Y si no es ateo, pues son otras filosofías. Pero algunos niegan que Dios es el creador de todas las cosas, cuando Dios mismo en la misma palabra nos revela que Él es el creador de todas las cosas y que en la creación participaron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los tres son el único Dios verdadero. Lo hemos visto, ¿se acuerdan? O sea, no es de extrañarnos que existan personas que se opongan a las verdades, y nosotros lo vimos. Muchos se van a oponer, sobre todo los testigos de Jehová, porque no encuentran cómo explicar esto. Ellos necesitan explicar esto con la razón. Y no es tanto explicarlo, sino de creerlo, porque Dios lo reveló en su palabra. ¿Qué dice el siguiente cuadro? ¿Cómo puede el hombre comprender el ser y la naturaleza de Dios? ¿Cómo puede el hombre comprender el ser y la naturaleza de Dios? La otra pregunta es, ¿podríamos como seres humanos llegar a comprender en toda su magnitud el ser y la naturaleza de Dios? No. Bueno,
Vamos a ver lo que Dios nos revela, vamos a conocer lo que Dios nos da a conocer y hasta dónde podamos entenderlo. Busquemos Deuteronomio 29:9, aunque está en la pantalla, pero igual pueden buscarlo. Se los leo, chiquillos. ¿Me dicen amén? Dice, vean qué interesante lo que venimos hablando y vean lo que dice este texto. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? ¿A quién? A Dios. ¿Sí? A Él le pertenecen. Pero vean qué interesante lo que sigue. Lo revelaba para nosotros. Y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Algunos preguntan, pero yo ocupo entender con la razón esto, ellos lo ocupan. Pero aquí dice que algunas cosas le pertenecen al Señor. Exacto. Son secretas, Él no las reveló ni las va a revelar. Exacto. Y si Él quiere, allá arriba. Si Él quiere, lo hace. Pero dice que las reveladas son para nosotros, lo que ya tenemos. ¿Y cuáles son esas cosas reveladas? La palabra. La palabra de Dios. De esta manera, si un hombre tratando de comprender el ser y la naturaleza de Dios y tratando de encontrar siempre una explicación, bueno, es como ver a una hormiga tratando de reconocer o conocer la naturaleza del hombre, es imposible. Los testigos, vamos a ver aquí, este punto. Los testigos de Jehová no llegan a entender o a creer estas verdades en la escritura porque para ellos es creer que entrarían en el error ¿de qué? Del triteísmo. El triteísmo. Lo vimos en el grupo, ¿se acuerdan? ¿Qué era el triteísmo? ¿Ah? Creer en Dios. Correcto, porque ahí está. O sea, nosotros no creemos en tres dioses. No lo vi. Nosotros no creemos en tres dioses independientes. ¿En cuántos dioses creemos nosotros? Uno. En uno solo. En el Dios verdadero, que son tres personas distintas. Y los testigos de Jehová argumentan que estas doctrinas son antibíblicas, según ellos. Y que a través de los siglos la iglesia es la que ha corrompido la Biblia. Eso es lo que ellos dicen. Lo duda. Pero son ellos los que han retraducido o han hecho la traducción que tienen del Nuevo Mundo y por la cual las sociedades bíblicas de la Atalaya y todo eso alteró el texto original de la Biblia para lograr encajar sus doctrinas falsas. Conveniente, ¿sí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué textos de la Biblia nos habla de la doctrina de la Trinidad? Génesis 1:1, lo podemos ver y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, ahí está la palabra clave, que es Dios. Esta palabra es en el hebreo y la hemos visto aquí en la iglesia y creo que en muchas partes es Elohim, ¿verdad? Y esta palabra significa o habla de grandeza, de poder, majestuosidad, porque se refiere a Dios. Pero en su sentido, esta palabra es plural, que nos muestra la participación de tres personas en un solo Dios verdadero en relación. Esta palabra en plural refiriéndose a las tres personas que están en un diálogo y son estas tres que conforman a nuestro Dios. Ok, vamos a ver Génesis 26, ¿verdad? Si está 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok. ¿Qué palabra en plural se usan en esos textos? Hagamos y nuestras, correcto. Es decir, estas dos palabras no son singulares, como refiriéndose a una sola persona, se refiere a varias. Esto básicamente es un diálogo de varias personas. Hagamos y ese nuestra nos dan a entender un diálogo de varias personas. En este caso entendemos que estos varios son el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. También aquí vemos
O notamos un punto, no se puede pensar aquí, esto lo piensan también los testigos de Jehová, que Dios está haciendo alusión a los ángeles, como que Dios está hablando con hagamos, porque los ángeles son seres creados, incapaces de intervenir en la creación. Cuando dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, no es Dios diciéndole a los ángeles, porque ahí ya ellos salen con eso, y eso no es posible. La semejanza a la que se refiere es a la de Dios. Por eso el término plural es nuestra, se refiere a los tres que son Dios. Génesis 3 dice, vamos a ver, Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de quién, de nosotros, no de mí, dijo, de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y esta palabra nosotros está afirmando que varios están en una relación dialogando sobre la semejanza puesta en el hombre. Ojo, cuando dice uno, significa igual, significa unidad, significa estar unidos. Y otra vez, no podemos pensar que Dios está refiriéndose en un diálogo con los ángeles. Eso es imposible, porque Dios no nos hizo a la semejanza de los ángeles, sino sino conforme y a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, para confirmar más ese uno, vamos a ver este texto en Juan. ¿A qué se refería cuando dice Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿A qué se refería? Eran varias características, ¿no? ¿A qué se refería? Sí, que hagamos al hombre a nuestra imagen. No es que nos parecemos igual a Dios, es que No. son por... La imagen de Dios, la imagen y la semejanza de Dios no tienen que ver con literalmente forma, tienen que ver con carácter. La imagen es el carácter moral. La imagen tiene que ver con una persona pensante, con voluntad. Eso significa. El carácter de Dios. El carácter y la semejanza. O sea, ¿cuál es la semejanza? Que el hombre puede pensar, puede decidir, escoger. Que cuando dice que señoré, todo Dios no está poniéndole una forma literalmente como diciendo Dios tiene 5 dedos y Dios tiene una altura de tanto. No, la semejanza no tiene que ver con eso, ni la imagen, porque la gente piensa eso. Cuando se imaginan a Dios, dibujan a Dios y hacen un señor viejito con barba blanca, y recordemos que Dios no tiene forma. Dios es invisible, nadie lo ha visto, solo el Hijo. Entonces, correcto. ¿Vamos bien ahí, sí? ¿Le quedó claro? Ok. No me acuerdo. Bueno, Juan. Vamos a ver Juan. Vamos a ver lo que significa esta palabra uno. Cuando él dice, vean qué lindo lo que dice aquí Jesús. Se los leo. Para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí. Vean esto que interesante, chicos. Si aquí Jesús dice, para que todos sean uno como tú, Padre, si fuera un Dios y no fueran tres, aquí diría, para que todos sean uno como yo. Uno como tú y uno como el Espíritu. Ajá. Y aquí está hablando al Padre. Hay un diálogo. Uno como tú, oh Padre. ¿El Padre en quién? En Jesús. Y yo en ti, que también ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Cuántas veces repite ese uno? Así como nosotros somos uno. Ese uno... Así no lo tengo claro, con esa última parte. ¿Lo duda? Vamos a ver, ese uno, cuando dice todos, ¿a quién se está refiriendo? Ajá. ¿Y el conjunto de nosotros somos? Todos a la iglesia. La iglesia, correcto. Los creyentes. Cuando dice uno, esta palabra uno, chicos, ¿saben qué significa?
Cuando Él dice que todos sean uno, significa que todos sean una unidad, no que sean ¿cómo es? Que se fusionen y que sean como Goku y Vegeta, Qué bueno. no es eso. Ese uno significa unidad, unidad. Como dijeron los testigos de La fuerza activa. fuerza activa. ¿Qué va? Entonces se refiere a los creyentes, ese todos. Y ese uno se refiere a la unidad, estar juntos, unidos. Y también se debe entender porque este uno puede estar hablando con la relación o a la que la Biblia más adelante nos dice en las revelaciones con Pablo, que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y Cristo tiene un solo cuerpo. ¿Y el cuerpo lo componen quiénes? La iglesia. Todos los creyentes unidos somos uno. Y aquí se lo leo, aquí interesante, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué son? ¿Qué son? Uno, un cuerpo, un Dios. Que también ellos sean uno en nosotros. Y habla de una unidad creyente con Dios. Y cuando habla de unidad del creyente con Dios, lógicamente es que al unirnos con Dios, nos está uniendo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sigo leyendo ese texto. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y notemos algo interesante. La palabra gloria se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, a través de Jesús nosotros recibiremos la gloria de Dios en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo que todos, o que todo este cuerpo de creyentes podemos llegar a ser uno, unirnos en unidad para ser el cuerpo de Cristo. Por eso, la perfección de la unidad, nosotros la debemos aprender ¿de quién? De nuestro Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es su perfecta unidad y nos debe servir a nosotros. Otro texto, Génesis 11, ¿aquí no está? No, aquí no está. Génesis 11, versículos 6 al 8. ¿Quién lo tiene? Génesis 11, del 6 al 8, por favor. El que lo tiene lo lee, por favor. Bien fuerte. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ok, ahí esa frase, uno, está mal enfocado. Porque aquí vamos a notar algo. Acá en esta parte de la historia es cuando se unen para hacer la Torre de Babel. Todo el mundo lo ha leído. Y dice que se unieron para hacer uno. Pero no todas las unidades son buenas. No todo ese uno son buenas. ¿Sabían eso? Si nosotros pensamos en una unidad en la actualidad que no es buena, ¿en cuál podríamos imaginarnos? Ahorita cuando se habla de unidad que no es buena, religiosamente hablando, ¿cuál? Sí, pero hay una unidad que ellos están fomentando entre otros grupos. El ecumenismo no es bueno. Esa es una unidad, pero no es buena. El musulmán, el ortodoxo, el católico y el protestante se están haciendo una unidad supuestamente. Pero ese uno es equivocado, como el ejemplo de la Torre de Babel. No es una correcta unidad. Por esta razón, la correcta unidad debe estar fundamentada en las verdades del Evangelio. Y en el texto, además, están las dos palabras que hizo el énfasis David, que es descendamos y confundamos.
Pero presten atención, estas dos palabras plurales nos pueden hacer notar otra vez la relación en estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios verdadero. Veamos el versículo 8. Versículo 8 de Génesis. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Aquí vemos que es evidente que estas palabras, descendamos y confundamos, nos dicen claramente quién es, ahí en el versículo 8, que es Jehová o es Dios. Y Jehová sabemos que es, o el yo soy, que es el autosuficiente y el autoexistente, ¿verdad? El que existe en sí, los tres eternos en un solo Dios. Y los testigos de Jehová creen que Jehová Padre es un solo Dios. Y ya nosotros, a la luz de la misma palabra, hemos visto ese error, que no es verdad. Así como el Padre es una sola o la primera persona de la Trinidad, aunque el Padre se le conoce como la primera persona de la Trinidad, pero el Padre solo no es la Trinidad. El Hijo solo no es la Trinidad. El Espíritu Santo solo no es la Trinidad. La Trinidad incluye a las tres personas. Aunque las tres personas participan en la creación, es cierto que en la Biblia vamos a encontrar que el Padre se le reconoce como Padre de toda la creación. Y no quiere decir que Jesús y el Espíritu Santo no participaron. Hay textos bíblicos que lo confirman. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 3. Vamos a Efesios 3, por favor. Versículo 14 y 15. Efesios 3, versículos 14 y 15. ¿Se los leo? ¿Lo tienen? Ok, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí nosotros vamos a ver cómo se le reconoce a Dios como el Padre de la creación. Ahora, vamos a Malaquías 2:10. Recordemos, aquí se menciona a Dios como Padre, pero cuando dice Dios el Padre, se está refiriendo a todo el conjunto, a los tres. Malaquías 2:10. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Sí. ¿Lo puede leer ahí, Adri, por favor? ¿Listo, chiquis? Ok. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, porque pues nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Correcto, gracias. ¿Por qué? No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Está hablando de que ese Padre es Dios, es el mismo Dios, es un solo Dios. Primera de Corintios 8:6. David, ¿lo tiene usted? ¿Lo lee bien fuerte, por favor? Primera de Corintios 8:6, por favor. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Solo hay qué? Un Dios. Un Dios. ¿Quién? El Padre. El Padre. El cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo. ¿Quién? Uno. Un solo Señor, Ajá. Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Por medio de él. Nosotros vemos cómo se nos mencionan dos personas acá: al Padre, del cual proceden todas las cosas, y a nuestro Señor Jesucristo, que por medio del cual son hechas todas las cosas. Ambos participan de la creación, pero el Padre se le conoce como Padre de toda la creación. En el Nuevo Testamento se nos revela esta vinculación de relación íntima entre el Padre y el Hijo. Ambos son eternos, son Dios y mantienen una unidad.
Veámoslo en Mateo 16, 27. Estefanía, ¿lo tiene usted? Mateo 16, 27. Lo puede leer bien fuerte, porfa. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno Sus obras. Entonces dice que vendrá el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, en la gloria de ¿quién? Del Padre. Es Dios. Vamos a observar cómo Jesús está vinculando esta relación entre el Padre y el Hijo. ¿Quién es el que va a venir a la tierra? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. ¿Y qué gloria va a traer el Hijo? El Padre. La gloria del Padre, correcto. Ahí hay una vinculación y relación con esto. Mateo 10, 32, 33. Lo puede leer si Mari lo tiene ahí, usted. ¿Mateo qué? 10, 32 y 33, por favor, bien fuerte. Sí. 10, que se me hace mal. Ajá. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre Que está en los cielos. 33. Y 33 también. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Ahí podemos ver otra vez. ¿Dónde está el Padre en las palabras de Jesús? En el cielo. En el cielo, correcto. Millones. Cuando hace mención de que el Padre está en los cielos, no significa que solo está allá. Acuérdense que Dios abarca todo, abarca todo. Porque ya una vez que nosotros conocemos la inmensidad de Dios, nosotros nos damos cuenta que Dios está en todo lado y llena todo. No, y repito, no es que Dios ocupe el espacio, sino que el espacio habita en Dios. Aquí interesante. Sin embargo, la Escritura nos dice que el Padre está en los cielos, y la Biblia sí nos da una relación de una morada donde radica el centro de la presencia de Dios, pero en sí Dios lo llena todo. Mateo 11, Adrián, por favor. Mateo 11, 25 al 27. Dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo Y de la y de tierra. la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos otra vez esa vinculación, ¿lo ven? Es interesante. Es esa relación íntima entre el Padre y el Hijo. David, Juan 3:35, porfa. ¿Mateo era qué? ¿11 qué? Mateo 11. Del 25 al 27. Juan 3:35. Y esto, mientras lo busca David, y esto no son todos los textos, solamente son algunos que confirman el pensamiento, o que confirman el pensamiento de Jehová en relación a Dios que está equivocado, ¿verdad? Porque vea que la Biblia habla, ya hemos pasado más de 3 versículos de donde la Biblia dice que hay una vinculación hablando de Jesús y del Padre, ¿verdad? Ok, suéltelo, David, porfa. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Las ha entregado en su mano. Otra vinculación de parte del Padre con el Hijo como Dios, diciendo que el Padre le ha entregado todas las cosas en las manos de su Hijo Jesús. Cuando dice que ha entregado todo, la Biblia dice claramente que el que va a celebrar el juicio es el Hijo Jesucristo, en representación misma del Padre y el Espíritu Santo. Ok, hasta aquí quedamos ahí, nada más ya vamos con la tercera doctrina. Acuérdense que ahora es con Jesucristo, pero vemos este ejemplo de la vinculación de las 3 personas. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautiza? Ajá. ¿Qué sucede en eso? Están los 3 en un mismo tiempo y espacio. Correcto. Está Jesús
dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y que desde el cielo una voz dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Bueno, creo que esa era en otra, pero igual, están los tres. Sí, pero están los tres hablando. O sea, Jesús saliendo del agua, el Espíritu Santo y el Padre, la Trinidad está ahí. Y ellos dicen que Dios es solo el Padre, solo Jehová. Jehová, y le dicen así, Sí, Jehová. solo Jehová. Nada más. Vemos. Todo bien, yo estoy bien, gracias a Jehová. En el nombre de Jehová. Entonces nosotros vemos ahí, eso fue un ejemplo que les puse de último, pero podemos ver que la relación no son tres dioses, sino es una unidad que conforman un solo Dios verdadero. ¿Cómo podemos explicar eso? No puedo. No. Solo se cree. Por medio de la fe. Correcto. Número 3. Acuérdense los puntos que estábamos viendo. Ya vimos qué piensan con respecto a la Biblia, Ajá. qué piensan con respecto a Dios. Ahora vamos a ver qué piensan respecto a Jesucristo. Número 3. ¿Lo tienen? Sí. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo... Ay, perdón. Aquí. ¿Lo ven? Vea, Mariela. Ellos lo dibujan así. ¿Ves? Como- Puede verlo mejor en una imagen. Así que, Ok. empezamos así. Sí, Como si fueran un palo. correcto. Entonces me Entonces, Los testigos de Jehová no creen... lo digan. ¿Ah? Palabra zurdo. Dylan, probablemente. Mira. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo sea Dios, para empezar, ¿verdad? Ajá. Este ya es otro error ya por default y es fundamental. Ellos usan textos mal interpretados como el de Lucas. Vamos a ver, ahí está. Bueno, ahí está. Ah, sí. Como el de Lucas 18 al 19. Y esto es muy común. Es muy común que usen ese texto y este es uno de los tantos que ellos mencionan. Lo voy a leer de aquí en la pantalla. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ojo, ninguno hay bueno sino solo Dios. Ellos toman ese texto y vean lo que hacen con ese texto. Esta respuesta de Jesús es a lo que ellos refutan diciendo que si Jesús fuera Dios, no lo negaría. No, es decir, ellos dicen, aquí Jesús debió haber dicho, si no hay solo uno bueno, sino solo Dios. Pero recordamos que cuando Él dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios, ¿a quién se refiere Dios? A la unidad. Ajá. Ya vamos a ver eso. Porque según ellos, Jesús está negando a Dios el Padre en ese texto. Los testigos de Jehová también dicen que el principal que se le acercó a Jesús sin reconocerlo como Dios, sino como un maestro. Y Jesús no reclamó su divinidad. Y eso es justamente una mala interpretación del texto que ellos hacen. Ellos no pueden ver claramente que el texto, pues, ¿cómo lo van a hacer si quien inspiró las escrituras fue el Espíritu Santo y ellos no creen en el Espíritu Santo, lo ven como una fuerza? La interpretación correcta, si no le es dada por el Espíritu Santo que las inspiró, así de sencillo. ¿Va a decir algo? No, ¿va a decir algo? No. Ellos tratan de entender la escritura, con razonamientos humanos. Y sí, son bien buenos, ellos estudian bastante y se preparan bien para lo que ellos hacen, pero realmente no tienen la iluminación del Espíritu Santo para poder comprenderlas. Denme un toque, chiquillos, para poder comprenderlas. Ellos no pueden ver a Jesús como Jesús le hizo la pregunta a esta persona, comprometiéndolo con ellos, sino que el bien absoluto y suficiente solo se encuentra en Dios. Por lo tanto, si este hombre esperaba realmente algo bueno de Jesús, algún bien de Jesús,
o aún que le hablara de la vida eterna, debía primero reconocer a Jesús como Dios, no como maestro. Pero Jesús, aquí nosotros creo que ya lo hemos visto, Jesús conociendo el corazón, y si nosotros continuamos leyendo la historia, en este pasaje nos vamos a dar cuenta que lo que Jesús hizo fue confrontar a ese hombre con su corazón, con la intención y la condición del corazón de este hombre, porque la condición de ese hombre, ¿qué era? ¿Se acuerdan? El dinero. Que él tenía Correcto, dinero, ajá. correcto, que era el dinero, o sea, era la intención. Este hombre llegó y le dice, bueno, ¿ustedes se acuerdan qué hago para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, haz esto, 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 y él dice, todo eso lo he hecho. Y por último Jesús le dice, aquí ya lo estoy, Jesús le dice que guarde o boque los mandamientos, ¿verdad? Pero él le dice que ya guardó todos los mandamientos y Jesús lo confronta y le dice, listo, vaya, venda todo lo que tiene, todo, y repártalo ¿con quién? Con los pobres. Con los pobres. Y dice que así vas a obtener la vida eterna. ¿Y el hombre qué hizo? Se obstinó, se ahuevó. ¿Por qué? Porque Jesús quería evidenciar lo que él llevaba en el corazón, porque este hombre se jactaba de que él era bueno. De lo bueno que era. Él llegó jactándose de que él, porque había cumplido todo, ya él estaba listo para que le abrieran la puerta del cielo y entrar directo. Y estaba equivocado. Entonces, eso que dice Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? Es confrontándolo. Más bien porque el principal creía que Jesús era bueno. Entonces, para mí, él se estaba comparando con Jesús. Y por eso le llama maestro. Exacto. Y él le dice, ¿por qué me dices Porque no bueno? lo reconoce. Ajá. Entonces él dice, ¿por qué me dices bueno? Entonces ahí es donde Jesús después demuestra que verdaderamente este principal, a pesar de haber hecho todo lo bueno que tenía que hacer, en su corazón no tenía el darle a los demás, ¿verdad? Que era esto de vender Correcto. todos sus bienes. Y ahí, exactamente, y ahí lo vemos. Ajá. El hombre se jactaba de todo eso. Ajá. El hombre estaba inflado, que de verdad él llegó con la intención, porque aquí lo dice, le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya sabemos la historia, todo lo que hace, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Como queriendo obtener algo. Ajá. Y cuando Jesús le dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios, lo que él está diciendo, ninguno hay bueno, sino la unidad. Y Jesús está dentro de esta unidad, que es el único Dios verdadero. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Muy bueno. ¿Eso es todo solo lo de la doctrina de Jesucristo? No, todavía nos falta. Ok. La otra semana, si Dios quiere, continuamos con que estamos todavía con ¿qué piensan los testigos de Jehová con respecto a Jesucristo? Quedamos en eso, y la siguiente semana, el lunes, continuamos, y el miércoles, chicos, fundamentos de la doctrina. Gracias, chiquillos. Imagino que vamos a ver en algún punto qué piensan